fijo es aquel que participa en varios procesos de producción. Es un capital estable, está presente ahí. Por ejemplo, esta instalación, mira, este edificio, estos equipos que ves acá, ¿ya? Entonces, eso participa décadas en la empresa, ¿ya? Pero tiene una característica. Va a transferir, acá está, transfiere parte de su valor al producto final. Aquí está, esta es la palabra que hay que subrayar, ¿no? A eso se llama desgaste. Pero en economía también utilizamos desgaste, pero la palabra más precisa es Depreciación. depreciación. Ajá, muy bien, depreciación, que es el desgaste de las maquinarias, herramientas, edificios, fábricas, etcétera, ¿no? Es así que el capital fijo participa de esa manera. En cambio, el capital circulante, este solamente participa un solo proceso productivo, nada más. Y por lo tanto, chicos, transfiere todo su valor al producto final. ¿Qué significa? Que este petróleo, al ser transformado, se convierte en gasolina, se convierte en diésel. Entonces ya sí, todo su valor. Estos tubos de cobre llevados a una fábrica de cordones va a ser transformado en esos mellizos y ya no, se va a acabar esto y va a pasar a ser parte de esa mercancía. Igual, la plata, las materias primas son por excelencia capital circulante. Pero no son los únicos, ¿eh? También están los insumos, el pago de la mano de obra, ¿ya? El combustible y la electricidad. Entonces, son varios elementos del capital circulante. El segundo capital para el neoliberal es aquel que no interviene directamente en la producción, pero va a brindar un beneficio a su propietario. Ejemplo, esa imagen que ves ahí del dinero ahí acumulado, ¿cómo puede generar más riquezas? A ver, ¿qué se puede hacer con ese dinero? Sí, lo podemos prestar. Ahora en esta situación la gente está más necesitada que nunca, se puede generar una venta o lucro a su proveedor. Por ejemplo, el dinero en exceso, que tiene poca gente, se presta y se va a cobrar los intereses. Si tenemos a un edificio, una casa, un cuarto, ¿qué hacemos? Lo alquilamos y recibimos una renta mensual generalmente, ¿no? Entonces ese sería el capital lucrativo. No participa en la producción, pero sí genera beneficios, utilidades o ganancias. Ahora, los socialistas van a hacer otra clasificación, ¿ya? Ellos van a plantear que existe un capital constante, este es el capital constante, cuyo valor no genera mayor valor en el proceso productivo. Entonces, parte de este capital sería utilizado en la obtención de máquinas, materias primas, ¿no? Insumos, edificios, herramientas, materias auxiliares y combustibles, ¿ya? En cambio, el capital variable, este es el factor trabajo, ¿ya? Es la fuerza de trabajo que tenemos la mano de obra que interviene en el proceso productivo y que durante la producción reproduce su propio valor más un excedente. O sea, reproducir su propio valor se refiere pues a aquello que se va a retribuir, que es la riqueza generada en la producción, que debe ser pagada al trabajador mediante un salario. Pero hay otro excedente que se genera, que no es pagado al trabajador y que va a ser parte pues de lo que el empresario se apropia, ¿no? Se enajena, se agarra, ¿no? Es la plusvalía. Entonces, ahí sí se genera un mayor valor que el empresario se aprovecha, ¿ya? Otra clase de capital son el capital industrial, que se va a crear en la empresa, ¿no? Entonces, la producción es la que va a generar gracias a la acción del hombre. El capital comercial, este es derivado del industrial. Gracias al comercio, a la venta y compra de mercancías, se va a ir acumulando una riqueza. Y ese es que se llama comercial. También el capital bancario, que se origina pues entre las obligaciones, los intereses, mejor dicho, entre la empresa
y los clientes, la tasa de interés, ¿no? El capital financiero, en cambio, el capital financiero se constituye ¿en qué? En la fusión del capital bancario y el capital industrial. Y hoy día es considerado el capital más poderoso del mundo. Sí, sí. Con este capital financiero, los empresarios del mundo pueden adquirir cualquier otro capital del planeta. Por ejemplo, en el Perú, en la década del 90, el capital financiero de España, de Estados Unidos, de Canadá, de China, a ver, se va a banquetear aquí con nuestros recursos, con nuestras empresas, ¿no? Por ejemplo, los españoles se compraron la empresa más próspera del Perú, llamada Compañía Peruana de Teléfonos en el Perú, y es capital financiero, Telefónica. 2.000 millones de dólares por comprarse nuestra empresa. Telefónica. ¿Ya? Hoy día se llama Telefónica Movistar, ¿no? Sí. Y así podemos dar una serie de ejemplos de cómo el capital financiero es tan poderoso de que tiene controlado en el Perú las telecomunicaciones, tiene controlado la electricidad, los, las carreteras a través de los peajes, tiene controlado, muchachos, los puertos del Perú, los aeropuertos, ¿no? Entonces, sí, este se mueve por la bolsa de valores y por ahí va comprando acciones de las empresas tanto privadas como públicas. Por ejemplo, una privada sería el caso de Coca-Cola, que era la empresa de sabor nacional, ¿no? La más rica de todas las bebidas, gaseosas, cancerígenas, pero que hoy día está en manos de Coca-Cola. ¿Y esta transacción cómo se ha hecho? Sí, pues se ha hecho en la bolsa de valores y ahora los estadounidenses se han apropiado de gran parte del capital de la empresa nacional Inca Kola. Finalmente, ya estudiaremos lo que es el capitalismo, ¿no? Sí, esta imagen refleja lo que vamos a explicar. Un grupito de personas muy astutas, muy preparadas, habilidosas, ¿no? En la explotación, en el engaño, el fraude, generalmente sin principios, porque este tipo de gente se forma en la época mercantil, y en la época mercantil recuerda que hay una filosofía que está difundiéndose en toda la burguesía, que ha sido redactada en un libro conocido como El Príncipe, donde nace una frase muy famosa, si alguien me la puede compartir, por favor. El fin justifica los medios. Por lo tanto, los valores, los principios, la moral no sirve de nada. Aquí lo que es efectivo, lo que es práctico, lo que es pragmático, lo que se consigue como ganancias, eso es lo importante. Si la gente se queda sin trabajo, si la gente recibe salarios miserables, eso no nos importa. Nos importa acumular la mayor cantidad de dinero a como dé lugar. Si es corrompiendo, si es chantajeando con acosos sexuales, etcétera, bienvenido. Y nadie va a decir nada, porque ellos tienen el control de los medios de comunicación, sobornan a las autoridades y nace pues la burguesía. Y la más peligrosa es la gran burguesía, sobre todo la burguesía financiera. Esa es la más peligrosa, que se mueve por todo el mundo, ¿no? Comprando pues diferentes empresas, ¿no? En el sector privado y sobornando al sector público. Me acaban de decir de que se han comprado, había una empresa cervecera artesanal peruana, también se la han comprado, porque son eficientes, ¿no? También acá tenemos empresarios eficientes que destacan, como Metro, ¿no? Y algunos también se lo compran, no dejan nada ya para los peruanos, y ahora la mayoría de empresas eficientes del Perú en manos extranjeras, explotando y aprovechándose de la mano de obra, los recursos naturales peruanos. Y esa riqueza que se genera se va al país de origen, por ejemplo, Estados Unidos, con respecto a nuestro oro, nuestro hierro, la riqueza generada se va a China, nuestro cobre se va a Estados Unidos, nuestro plata, oro se va a Canadá, y así. El petróleo, Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es conceptualizada como la cuarta sociedad en la historia universal, ¿ya?
donde se produce mercancías, pero de manera generalizada, ya no se hace individualmente, como en la época feudal, sino que ahora ya se utilizan talleres, se utiliza gente especializada para generar lo más pronto posible esas mercancías, ¿no? ¿Sí? Hace 5 siglos los talleres inundaban toda Europa y ahí estaban los oficiales realizando pues esas mercancías. Luego en la Revolución Industrial, ahí vamos a tener el uso de la máquina y ahí ya se generaliza la producción industrialmente hablando, ¿no? Ahora, la clase dominante es la que posee el capital, que son los grandes empresarios, grandes hacendados, ¿no? Banqueros, comerciantes poderosos del mundo, y la clase dominada somos los trabajadores, ¿no? Sobre todo el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía, que es el sector intelectual, ¿no? Este sector que se prepara para ingresar a la universidad, para ser un profesional consciente, no un profesional, pues, que va a ser utilizado, va a ser manipulado, ¿no? Para fines a veces negativos, sino un profesional que tenga un nivel de conciencia alto y sirva a su pueblo de todo corazón, ¿no? Sí, ese es el objetivo de la universidad pública, ¿no? Que toda su especialidad lo devuelva a la población, ¿no? A través de la medicina, el derecho, la educación, la economía, etcétera, etcétera. Entonces, en este modo de producción, ¿qué sucede? Las mercancías se generan no para satisfacer necesidades, como dice la teoría, sino está orientado para ser comercializado y obtener las ganancias para el capital. O sea, al capitalista no le preocupa si la gente almuerza, se viste, ¿no? Tiene su medicina, el oxígeno, tiene la ivermectina, eso no le interesa. Lo que interesa es que los que puedan adquirir tengan dinero, ¿ya? Si tiene dinero y compra, bueno, ahora si no tiene dinero, no compra y se muere, es normal, es algo que no debe llamar la atención, ¿no? Así como también la prensa peruana difunde, ¿no? En el Perú de la pandemia se registra una noticia. ¿Qué noticia? Que 2 millones de peruanos han perdido su trabajo en estos 2, 3 meses. Como si fuera algo así de insignificante, algo sin importancia, estas empresas capitalistas de la televisión peruana, la radio, la prensa escrita, dan la noticia como si nada, como si fuera algo insignificante que un padre de familia pierda su trabajo y condene a su familia pues a las peores circunstancias, el hambre, la ignorancia, las supersticiones, etcétera, etcétera. Entonces, es así que el capitalismo se organiza de esta manera como estamos explicando, y ahí surge una contradicción principal, ¿no? Entre el empresario y los trabajadores. Pero el empresario tiene una ventaja, tiene a su mano el Estado, porque ha colocado ahí a sus empleados, a sus gerentes, ¿no? Ahora son ministros, son asesores, ¿no? Por ejemplo, esa tal Tony, ministra de Economía, es una mujer que ha destacado pues en grandes empresas como una excelencia en gerencia, ¿no? Y ahora está como ministra actuando como una gerente para favorecer a estos empresarios. Igual ministro de Transporte, ministro de Defensa, todos los ministros, ¿no? Y los trabajadores están abandonados. Entonces ahí surge una contradicción. Ayer, por ejemplo, ha habido una marcha, ¿no? Una protesta en plena cuarentena del abandono del Estado con respecto a la población. Ahora, el capitalismo se origina en el feudalismo. ¿Te acuerdas del villano que pone su tallercito, luego le va bien y se convierte en una villa, se transforma en un burgo, ¿no? Y esos burgos son prósperos y ahí va a surgir pues el empresario antiguamente, ¿no? Y va a empezar la producción de manera ya más avanzada, ¿no? Sí. Las cruzadas van a favorecer este surgimiento, la fuga de siervos convertidos en villanos y luego burgueses. El nombre corresponde al lugar donde viven, ¿ya? Entonces son categorías históricas. Y ahí está la primera etapa, que es el capitalismo mercantil, ¿sí? Europa va a acumular capital gracias al saqueo, robo y genocidio de los pueblos nativos, ¿no? Llamados bárbaros, como el Tahuantinsuyo en América, los mayas y aztecas, en Asia, los chinos, los hindúes, etcétera. En África, las tribus, ¿no?
africanas que van a ser saqueadas, en Oceanía también, ¿ya? Entonces Europa logra ese desarrollo gracias al saqueo de estos recursos, ¿no? Eso se llama acumulación originaria del capital, y sientan las bases, los cimientos, para que en 1 o 2 siglos más adelante Europa experimente una transformación, un desarrollo, una evolución económica llamada industrialismo, ¿no? ¿Sí? Donde la presencia de la máquina de vapor transforma totalmente la producción, de lo que era artesanal, manual, manufactura, ahora es mecanizada. Con la incorporación de la máquina de vapor, la producción se dispara, ¿ya? Y tenemos las siguientes características. Uno, es esencial la propiedad privada de los medios de producción. El asalariado es el trabajador, ¿no?, que recibe pues un salario miserable para poder subsistir. Ahora, para que el trabajador no se dé cuenta de esto, es enajenado, es alienado, ¿no? Se le inculca todas unas ideas y evidentemente bajando la autoestima, considerándolo inferior, etcétera, 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 y él se siente pues entre comillas, bien, recibiendo pues salarios de hambre, ¿no? ¿Sí? Muchos se resignan y no dicen nada más, ¿no? Calladitos nomás están, a veces se vuelven muy seguidores del empresario, lo defienden, ¿no? Como si fuera lo mejor que han tenido, ¿sí? El comercio se incrementa, ¿no? Surgen los mercados, aparece el dinero, ¿sí? El dinero recobra su importancia en el capitalismo, y el fin de todo esto es obtener ganancias y no satisfacer la necesidad de la gente. Por eso el hambre, la enfermedad, la pobreza se dispara a nivel mundial, ¿no? Mira África, mira las provincias peruanas como Huancavelica, mira Ayacucho, mira Puno, Cajamarca, mira, y Haití en el extranjero, ¿no? Y así vemos diferentes ejemplos. También aquí se mejora y desarrolla las técnicas de producción gracias al uso de la ciencia y la aplicación conocida como tecnología, ¿no? ¿Sí? Entonces las dos clases van a ser antagónicas entre la burguesía y el proletariado, ¿ya? Y se va a establecer relaciones de explotación entre estas personas, estas clases, perdón, ¿ya? Y ahí surge la plusvalía, que es la ley del capitalismo. Se pauperiza a los trabajadores debido a la explotación y la producción es sin control. Cada empresa hace lo que da la gana con su producción, y eso se llama liberalismo, ¿ya? Las crisis económicas van dándose cada cierto tiempo para renovar el capital. Y dos características van a ser esenciales en el capitalismo. Uno, la inflación, para aumentar las ganancias, y dos, el desempleo para bajar los salarios y también incrementar las ganancias, ¿ya? Entonces, la contradicción principal es el carácter social de la producción, o sea, se produce así, miles de manos, miles de trabajadores en una fábrica van produciendo la riqueza, y esa riqueza, en vez de ser socializada entre todos los productores, se la apropia una persona o dos personas, o una familia, ¿ya? Ya, por ejemplo, los Romero, ellos van acumulando toda la riqueza que generan pues sus miles de trabajadores que tienen, a los cuales someten pues, salarios muy bajos, ¿no? Entonces, esto ya es como un esquemita que lo voy a dejar para que ustedes vayan teniendo pues sus resúmenes, ¿ya? Aquí está el capital, su definición, sus características que ya hemos explicado. Aquí está un cuadrito para que puedan tener algo para recordar fácilmente, ¿ya? Y aquí un esquemita también para que recuerden la relación de los enfoques, ¿no? El enfoque neoclásico y el enfoque socialista. Ahí están los dos capitales, ¿no? Y también las fases históricas. La fase histórica principal, o el origen, mejor dicho, es la etapa mercantil, ¿ya? Sí, es premonopólica, acá. Y ahí se da la acumulación de la riqueza que hemos explicado, ¿no?, a través del comercio, con 5 características, ¿sí? A ver, voy a señalar las 5 características, ¿ya? Uno, que la actividad principal es el comercio, ¿ya? Y sobre todo el comercio exterior, o sea, las exportaciones se privilegian por encima de las importaciones. ¿Para qué? Para obtener una balanza comercial
favorable, positiva, activa o superávit. Por consiguiente, son proteccionistas. No permiten que cualquier empresa y cualquier producto ingrese a su economía. Porque si esto sucede, puede perjudicar a la producción nacional y eso no lo permiten ellos. Van a frenar ese ingreso. ¿Cómo lo frenan? A través de las aduanas. ¿Con qué impuesto? A ver, ¿quién me ayuda en ese impuesto? Arancel. Divisas. Muy bien, los aranceles. Y ahí viene una pregunta de la misión Historia del Perú y Economía, ¿no? ¿Cómo se llamaba el arancel en la época del virreinato? Sí, empieza con la letra A. Almojarifazgo. Alpazgo. Es una palabra un poco complicada, ¿no? Pero muy interesante, debido a que con el almojarifazgo Es árabe, profe. sí, se impedía que ingresen las mercancías extranjeras, protegiendo la industria nacional. Entonces vamos 3, ¿ah? 4. Ellos son los famosos impulsores de la teoría de que la riqueza se genera con la acumulación de metales preciosos, lo cual pues es una ilusión, es una fantasía que no corresponde a la realidad. Ellos creyeron, se ilusionaron de que mientras más monedas tenían, se hacían ricos. Y eso no es así. La riqueza de una persona que tiene esa característica de ser millonario, poderoso económicamente, no es porque tenga solamente moneditas o billetitos ahí en enormes cantidades, porque eso se puede perder, o eso se puede robar, se puede malinvertir. La riqueza de una persona, de esa característica de millonario, ¿no? Burgués, gran burgués, etcétera, es la acumulación de capital. ¿A qué me refiero? 1, máquinas. 2, herramientas. 3, instalaciones. Estamos hablando pues de las fábricas, de los locales, ¿no? Una manzana completita, una fábrica con todos sus equipos. No sé si alguno ha pasado por la Avenida Argentina, ¿ya? Llegando al Callao, ahí encuentra unos locales pero espectaculares, ¿ah? Ahí donde a grandes almacenes, ¿no? Empresas privadas que han obtenido pues instalaciones impresionantes, casi 2, 3, 5, 6 cuadras en un solo lugar, la zona industrial del Callao. Y ahí uno entra con movilidad, tiene sus propias pistas dentro del local, y sus instalaciones, sus equipos, sus máquinas, ¿ya? Entonces, la obtención, la retención de estos bienes hace que una persona sea realmente rica, obtenga riqueza. Entonces, la riqueza realmente se da cuando se acumulan estas grandes propiedades, se tienen estos grandes recursos, ¿ya? Y no como decían los mercantilistas, ¿no? De que era gracias ¿a qué? Gracias a la acumulación de metales preciosos, ¿ya? Y 2 características finales ya para redondear la idea. 1 es que ellos hacen que el Estado intervenga mediante las leyes, ¿no? Mediante un conjunto de leyes el Estado va dando las pautas, ¿no? Va regulando la economía. Y último, ya sería el aspecto de la población. Los mercantilistas son los partícipes, los impulsores de que las familias tengan la mayor cantidad de hijos, ¿sí? Porque Dios los ha creado para que sean reproductivos. Por eso están en contra de los métodos anticonceptivos. A ver, ¿cuál es el objetivo de esta teoría poblacional? El aumento de la mano de obra. ¿Ya? Entonces ahí cerraríamos lo que es el capitalismo mercantil y hablaríamos del capitalismo industrial. Nos vamos ya 2 siglos después. En 1760, Inglaterra, sobre todo, donde está la burguesía más feroz, más expansionista, más invasora, ¿no? Esa burguesía que ha saqueado al mundo, le ha robado sus metales preciosos de España, traídos del Tahuantinsuyo, ese Francis Drake, si te acordarás, ¿no? Ese famoso corsario que robaba pues los barcos de los españoles, y todo, y así, a los portugueses y a cualquiera que se cruce en su camino. Toda esa riqueza va a ser acumulada en Inglaterra, en Londres, y eso va a ser aprovechado, pues, invertidos en las universidades, en los científicos, en los inventores, y ahí va a aparecer la máquina de vapor. No como una casualidad, no como una suerte, ni cuestiones divinas,
sino que va a ser toda una preparación de la burguesía inglesa para dar este salto, sí, para dar este salto en la economía, ¿no? Y ahí se va a producir la revolución industrial, la primera revolución industrial, gracias al invento de James Watts, conocido como la máquina de vapor, que se va a generalizar en toda la producción, se va a incorporar en toda la producción, en la imprenta, en la textilería, en la producción de alimentos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener el inicio de la economía del libre mercado. Sí, esos son sus inicios. Pasados 2 siglos después, ¿qué sucede, muchachos? 2 siglos después ya los capitalistas ya se consolidan en el poder, se van a hacer dueños y amos pues de todas las empresas, ya se van a elaborar artimañas ¿para qué? Para apoderarse de otras empresas más, y de esa manera surgen los monopolios, ¿ya? El trust, el cártel, el holding, el dumping, el punto de Cornut, etcétera, etcétera. O sea, una serie de artimañas, ¿no? Una serie de manejos de estos empresarios para incrementar sus ganancias. Ahora, cuando estos empresarios no se ponen de acuerdo en el reparto del mundo, porque hay casos donde sí se han puesto de acuerdo, por ejemplo, esos congresos, esas reuniones de Viena, ¿no? Donde se reparten China, ejemplo. Entonces, ahí, cuando no se van a poner de acuerdo, se van a la guerra. Ellos son los grandes propiciadores de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y diferentes guerras en el mundo, ¿ya? Entonces, así se va a ir. Ya esa situación que llamamos imperialismo, y que ya lo enseñaron nuestros postulantes, a nivel mundial ¿cómo se le llama? El imperialismo, ¿ya? Entonces, se le ha tratado de barnizar, de remozar con términos como globalización, ¿sí? Globalización para evitar cualquier análisis científico, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos llegado con la teoría y ahora nos vamos a nuestra práctica. Todos tienen el material, ¿no? Entonces, vamos a marcar, ¿ya? Aquí voy a poner en pantalla las preguntas, ¿ya? Y vamos a ir marcando uno por uno, ¿ya? Bien, voy a compartirles también, ajá, ahí está, ya. Empezamos, ya. La primera pregunta dice, ¿estamos viendo el material? Sí, ¿no? A ver, confirmen por favor si están viendo el material. Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Empezamos con la primera pregunta. Se le define como el conjunto de elementos materiales que permiten aumentar el rendimiento del trabajador. ¿Cuál sería la clave, muchachos? ¿Qué clave Capital. marcaríamos? Ajá, ya están respondiendo por acá, por el chat. Sí, ajá, muy bien, excelente Yair, muy bien Joseph, Cristóbal, muy bien Urco, exacto, es el capital, ¿ya? Y hay que subrayarlo, ¿ya? Segunda pregunta, dice, si un albañil coge un poco de agua y tierra, lo coloca en un molde y lo seca al sol o al fuego para obtener un adobe o ladrillo, podemos afirmar que ha creado un capital debido a qué fenómeno. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, todos marcan adecuadamente. ¿Sí? Es la formación del capital, que es la acción de la naturaleza, del hombre sobre la naturaleza. 3. Según el enfoque neoclásico, aquel capital que está formado por aquellos elementos destinados por sus propietarios a ser alquilados, ¿sí? ¿Cuál sería? Muy bien, es el capital lucrativo, del cual ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Es el capital que en el proceso productivo desaparece para luego aparecer formando parte del producto. Así es, muy bien muchachos, exacto, es el capital circulante, exacto. Este chat está súper activo, ¿eh? Muy bien Piero, Jennifer, Miriam, Brandon, excelente muchachos. 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa un capital? Marca la 5. Muy bien, Brandon. Urco, cuidado Urco.
Sí, es el plomo de un albañil, porque esto va a ir hacia la producción, no es para su casa que compró el plomo, ¿no? Sino lo ha comprado para el trabajo. La escuela neoclásica clasifica el capital según su duración en el proceso de producción, de tal forma, los edificios y maquinarias lo considera dentro de qué capital, muchachos. Esto va a durar mucho tiempo en la producción, ¿sí? ¿Cuál sería? Ajá, algunos están recordando la misa, ¿sí? Amén, ¿ya? 7. Con la llegada de la era digital, la creación, difusión y proliferación de redes de información establecen que existe ahora un capital de mayor demanda y fácil valoración en el mercado dada la demanda activa a nivel mundial. Con esto nos referimos a ver, ¿cuál sería? Muy bien, la tecnología que nos permite comunicarnos en este momento como si estuviéramos así frente a frente, ¿no? 8. Uno de los mencionados no constituye la formación del capital. ¿Cuál será, muchachos? Muy bien, excelente. Esto más bien es el uso del capital, ¿no? Acá no se forma. A ver, capital predominante en la actualidad que resulta de la unión del capital bancario con el capital industrial. Muy bien, chicos, es el capital más poderoso del mundo, el capital financiero. 10. Según el enfoque socialista, es aquel capital que se destina a la compra de fuerza de trabajo, ¿ya? A través del salario y la plusvalía. Estamos hablando del capital variable. Y esta es pregunta a San Marcos, ¿ah? Alquilar un departamento a los turistas en un fin de semana representa para su propietario, ¿qué tipo de capital? Excelente, capital lucrativo. Así es, vamos a marcarlo acá, capital lucrativo. Y el número 12, sí, el número 12 dice, luego de la determinación de la producción a escala, o sea, en masa, en enormes cantidades, tecnificación del proceso productivo y la delimitación de tiempo, momentos propios de los albores de la administración como ciencia, se inicia la colocación de grandes capitales, así como la adquisición de la industria a través del holding bancario, para luego trasladarlos a naciones subdesarrolladas o con economías emergentes. A dicho proceso, ¿cómo se le conoce? Muy bien, exactamente, así es. Pero se le quiere disimular con el término de globalización, ¿no? Pero el término correcto histórico es imperialismo, así es. 13. La acumulación de ganancias destinadas a formar nuevos capitales se le llama, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Ajá, muy bien, la acumulación de ganancias destinadas a formar nuevos capitales. Exactamente, ¿no? Así es el interés este de acá, ¿ya? 14. Los factores productivos postcapitalistas, que son el resultado del trabajo y el capital en las economías contemporáneas, se prestan a través de, eso le llaman la tercera revolución industrial, ¿no? Que es el manejo de la tecnología y los conocimientos. En el Perú esto está muy limitado por cuestiones de dependencia con el extranjero. Y la última ya, durante la presentación de su proyecto empresarial, Carlos establece que el capital se expresa en dinero invertido y que es el motor de la actividad económica, mientras que la mano de obra para él es el instrumento. ¿Es válida dicha aseveración? ¿Qué dicen los muchachos? Algunos plantean esto. Ya, muy bien. Sí, es correcto, ¿ya? Vamos a marcar la letra E. Esta sería la respuesta correcta, ¿no? Porque aquí se aclara, se está aclarando que esa afirmación no corresponde exactamente, ¿no? Muy bien, entonces hemos llegado pues al final. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario para poder finalizar este minuto que tenemos. A ver. Claro, exactamente. Así es, Piero. La principal forma de generar hoy día capital es a través de la industria, de la fábrica, ¿no?
ahí se genera. Contemporáneamente hablando, las industrias que se han generalizado en todo el mundo desarrollado, ¿no? Ahí se va generando más capital, ¿no? Más capital a través de nuevos productos, a través de nuevas máquinas, nuevas herramientas, nuevas instalaciones. Es todo un proceso económico en su etapa llamada la inversión, ¿no? Entonces ahí se incrementa todo el capital cada vez de manera extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, entrar a una fábrica como